Señor Jesús, tu Espíritu Santo es un espíritu de revelación, un espíritu de oración, de alegría y de paz. Y es por amor que tú nos regalas todos tus carismas. Señor Jesús, ilumínanos sobre el discernimiento carismático. Enséñanos también cómo tu Espíritu actúa personalmente en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, en tu pueblo, para que podamos cooperar mejor con él y permitir a esos dinamismos que son los carismas que se manifiesten en nosotros para la liberación de tu pueblo. Todo lo que revelas, Señor, lo revelas para el bien de tu pueblo, para el bien de las personas y para gloria tuya, al vernos en un estado de santidad más grande, con más poder para la acción, para manifestar la gloria y la victoria de Cristo en nosotros. Amén. Hermanos, esta mañana queremos con ustedes reflexionar sobre el discernimiento de espíritu. De cara a la renovación carismática que surge en la Iglesia como una sorpresa del Espíritu Santo, debemos ejercitar un discernimiento espiritual que nos llevará a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y la problemática es que hay tantas intervenciones extraordinarias de Dios a través de carismas, de visiones, de inspiraciones y acciones que vienen de estas inspiraciones, a través de estados de consolación o de desolación, que pueden ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios. Y el discernimiento no es cierta capacidad de evaluación, cierta habilidad en evaluar. El discernimiento de espíritu trata de lo que tiene que ver con los espíritus. El discernimiento de espíritu da respuesta a una única pregunta. ¿Cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? El discernimiento de espíritu responde a esta única pregunta. Fíjense bien. ¿Cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? El discernimiento presupone prudencia, inteligencia, pero a veces las rebasa. Así una persona muy unida con Dios puede tener gran discernimiento sin ser muy inteligente. Y esa fuente puede ser Dios o sus ángeles, puede ser Satanás o sus demonios, y puede ser el propio espíritu, que puede estar sano o enfermo. Entonces el discernimiento de espíritu tan necesario en la renovación carismática y en toda la vida cristiana en general responde a una única pregunta: ¿cuál es la fuente del impulso que tengo ante tal decisión?
y puede haber 3 fuentes distintas. Y tengo que discernir cuál es la fuente que me impulsa a actuar, si es Dios o sus ángeles, si es Satanás o sus demonios, si es el espíritu humano mío, que puede estar sano y puede estar enfermo. Y después de discernir de dónde viene lo que nos mueve a actuar, podemos actuar con más seguridad. Hay que notar también que después de una intervención de Dios o de sus ángeles, Satanás puede tratar de entrometerse y buscar hacernos daño. Así a Jesús le prometió riquezas y gloria si te prosternas y me adoras, le dijo a Jesús en el desierto. Y en los momentos más santos de tu ministerio, de tu apostolado, tú tienes que estar atento y seguir discernimiento, porque puede tratar Satanás de meter su cuchara, de impulsarte en una línea que no es de Dios, a través del orgullo, a través de alguna tentación de vanidad. Satanás es capaz de venir a confundirse a través del deseo de dinero, de popularidad, de lo que sea. Hay 3 formas de discernimiento. 3 formas de discernimiento, que son el discernimiento natural, nosotros lo llamamos muchas veces el sentido común. El discernimiento natural, toda persona normalmente sana lo tiene, pero algunos tienen más que otros. Algunos tienen un discernimiento natural muy agudo, un sentido común tan maravilloso que tratamos de consultarlo en muchas decisiones. Esta es una forma de discernimiento. Otra forma, la segunda, es el arte cristiano de discernimiento, que esto es una ciencia. Este es un arte, se adquiere a través del estudio, de la reflexión y en la oración. Uno puede adquirir el arte cristiano de discernimiento. Y la tercera forma es el carisma de discernimiento. El discernimiento carismático no se adquiere, se recibe gratuitamente, como el don de lengua, como el don de profecía, como el don de sanación. Así se recibe el carisma de discernimiento. Ahora bien, hermanos, como les decía, la primera forma, el discernimiento natural, toda persona sana mentalmente lo tiene, pero algunos lo tienen a un grado más elevado. Y ustedes se dan cuenta que es un gran don del Señor, el discernimiento natural. Por ejemplo, 2 locos que están trabajando juntos pueden hacer tonterías. De una vez uno se da cuenta que algo está fallando. Había 2 locos en el manicomio en Quebec que estaban pintando una pared. Y los locos a veces pueden trabajar, pero hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? Y ellos estaban pintando una sala al interior del manicomio. Y un loco estaba abajo agarrando bien la escalera y el otro estaba arriba pintando. Y el de abajo le dijo al loco de arriba: agárrate de la brocha que yo voy a mudar la escalera. Algo estaba fallando, ¿verdad que sí? Agárrate de la brocha. No tenía sentido común. Ustedes han visto cosas así. No hay que dar muchos ejemplos, pero hay que dar gracias a Dios porque nos ha dado un discernimiento natural. A toda persona normalmente equilibrada, sana, tiene ese discernimiento natural que nos ayuda a orientar la vida.
Ahora, la segunda forma, el arte cristiano del discernimiento. Esta es la forma que todos nosotros, todos ustedes, debemos tratar de adquirir, de perfeccionar. El arte cristiano del discernimiento lo debe tener toda persona que quiere avanzar en la vida cristiana, hacer algún apostolado. Debemos tratar de discernir lo que Dios quiere, lo que viene de Dios, lo que es la fuente del impulso que tenemos, si viene de Dios o no, si es nuestra imaginación o si es de Dios. El discernimiento espiritual siempre ha ocupado una posición central en la vida cristiana. Existe una necesidad continua de abrirnos al Espíritu, de tratar de discernir lo que Él quiere de nosotros, de ser sensitivos a las diversas maneras en que Él puede manifestarse. El Espíritu Santo siempre habla y nosotros por nuestra parte siempre debemos desear escucharle. Más aún, debemos saber cómo escucharlo. Nos dice el cardenal Suenes en su maravilloso libro Un Nuevo Pentecostés, nos dice: creo con toda el alma que nos encontramos en presencia de una gracia de elección para la Iglesia, si es que acertamos en captarla, marcar su ruta desde el interior y preservarla de los falsos modos que no cesará de suscitar en ella el maligno, consiguiendo en cambio que penetre en ella como un renacer de primavera. Hablando de la renovación carismática, decía el cardenal Suenes que debemos buscar conseguir que penetre esta renovación en la Iglesia como un renacer de primavera. El discernimiento espiritual es un arte, una ciencia, y nos avisa ya la palabra de Dios cuando nos dice Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, no apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. El Señor puede dar discernimiento carismático en algunas circunstancias, pero lo normal es que busquemos nosotros crecer en el arte cristiano de discernir. No apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hay cosas que no tienen sentido y Dios no se contradice. Dios, que nos da un discernimiento natural a los humanos, no nos va a impulsar a hacer cosas que contradicen el sentido común. Lo rebasa, pero no lo contradice. Y nosotros debemos examinarlo todo. Da pena, hermanos, ver en los grupos carismáticos personas que pierden el control, exageran. Había una señora en Santiago de los Caballeros, en nuestro país, en la República Dominicana, que había recibido algunos carismas, y ella estaba tan feliz con sus carismas que hacía anuncios de sus carismas como un vendedor de carro Datsun o Toyota, y ella andaba diciendo: yo tengo todos los carismas, y un orgullo tremendo tenía porque había recibido algunos carismas. Y un día yo le dije: bueno, doña, usted tal vez tiene muchos, pero no los tiene todos. Dice ella: ¿y cuál me falta? Le dije: usted no tiene la infalibilidad, porque eso lo tiene solamente el sumo pontífice. Un carisma que tiene el Papa, porque Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no la vencerán. Y el único hombre en el mundo que tiene el carisma de infalibilidad es el vicario de Cristo en la tierra cuando decreta un dogma de fe o de moral, solemnemente. No se puede equivocar y no puede tampoco engañar a la Iglesia, porque el Señor le da la infalibilidad cuando se trata de un dogma de fe o de moral. Y la pobre no tenía por lo menos le falta uno. Le faltaba otra cosa también, le faltaba un poquito de humildad. A veces hay gente que recibe carismas, pero en vez de ponerlos al servicio del pueblo de Dios, los ponen al servicio de su persona. Y en vez de buscar edificar el reino de Dios con sus carismas que han recibido, buscan edificar su popularidad y buscan lucir, aparentar, y entonces el Señor, que le ha dado carismas a esas personas, sabe muy bien qué hay que hacer. Él hace lo que ha hecho con el pan, lo tomó, lo bendijo y lo rompió, y ustedes verán en el ministerio carismático, en el mundo entero, personas que habían sido tomadas por el Señor, habían sido bendecidas por el Señor, y viene un momento en que el Señor los tiene que romper porque se hacen demasiado grandes y son demasiado orgullosos y ya están sacando provecho de la gloria de Dios, y no podemos nosotros apropiarnos de la gloria de Dios. Y el Señor, que sabe muy bien cómo tratarnos, nos rompe como rompe el pan. Lo tomó, lo bendijo, lo rompió y lo dio a sus discípulos. Y son muchos en el mundo entero los que han recibido carismas y pasan momentos de dificultades grandes, y algunos se desaniman y otros lloran y dicen que lo que me pasa es que el Señor te está rompiendo, porque tú eras demasiado grande para que te pueda dar a sus discípulos. Tú los espantabas y el Señor tiene que romperte como rompió el pan. Yo conozco un hombre llamado José Lezard, que es un diácono casado, que fue llamado por el Señor en la renovación carismática, de tal forma que él, siendo rico, un hombre de mucho dinero, y con una familia de 7 hijos, ha sido llamado después del bautismo en el Espíritu Santo, de tal manera que poco a poco, con un director espiritual que es el padre, el abad del centro de carismático de Pecos, en New Mexico, con la dirección de un abad benedictino, ese José ha ido dejando poco a poco su dinero en manos de los pobres, y en el espacio de 1 año y pico el Señor lo ha ido despojando de todo, y el Señor le pedía entregar todo y vivir de la providencia. Y él, de común acuerdo con la esposa, ha ido entregando a los pobres y a las obras de bien todo su dinero, su casa, su carro, para ser en el mundo un testigo de la providencia. Y el Señor nunca le ha fallado, y el Señor lo ha llenado de bendición de toda clase, y al principio le ha ido muy bien, y el Señor le regaló carismas y poder extraordinario, y él, despojándose de todo, hasta de su casa y de su automóvil, se fue a vivir en una casita alquilada, y cada día el Señor le hace llegar el dinero que necesita para vivir él y su familia. Y él trabaja y da retiro. Él trabaja en un apostolado en muchos países. Sin embargo, después de 2 o 3 años de bendición grande y de mucho éxito apostólico, el Señor comenzó a romperlo. Y en su parroquia en Estados Unidos, donde vivía,
cambió el equipo de sacerdotes. Y llegaron 3 sacerdotes nuevos que no querían saber de la renovación carismática, ni en pintura, nada. Y entonces José era diácono ordenado, diácono casado. Y ellos le quitaron todo derecho a hacer algún trabajo pastoral en la parroquia. Le prohibieron totalmente todo trabajo pastoral. Decían que ese hombre estaba loco. Y entonces le quitaron el derecho hasta de visitar a los enfermos y de orar por ellos. Le quitaron el derecho de distribuir la comunión a los enfermos y menos todavía podía predicar. Y José se vio reducido a nada. Y el obispo, que es muy amigo de José, lo llamó y le dijo: ¿qué vamos a hacer? Los sacerdotes de tu parroquia no quieren que tú trabajes, nada. Y José le dijo a su obispo: si ellos no tienen el Espíritu Santo, yo no lo tengo tampoco. Ellos, siendo sacerdotes ordenados y llamados a ser los pastores de esta parroquia, si no actúan con el Espíritu Santo, menos lo tengo yo. Así que yo voy a obedecer, le dijo José. Y él aceptó esta regla de no hacer nada de pastoral en la parroquia. Durante 4 años sufrió muchísimo. Cuando salía a otros sitios, él podía hacer algo, pero la prohibición era en su parroquia, con su párroco y sus vicarios. Nada. Y él aguantó eso durante 4 años, creciendo en la humildad y creciendo. Y el año pasado hubo confirmación en su parroquia y el obispo fue a presidir la ceremonia de la confirmación y delante de todo el pueblo reunido en la iglesia Sagrado Corazón, una iglesia repleta de gente, el obispo llamó a José, le dio un abrazo de un verdadero papá y le dijo a José delante de todo el mundo: José, lo que necesitaba, lo que más necesitaba mi diócesis era de un testimonio de obediencia, y tú lo has dado. Hoy te pido que vuelva a tu ministerio de diácono. Y en la confirmación, José ayudó al obispo como diácono y volvió a comenzar su trabajo, después de 4 años de obediencia absoluta. Y ahí fue cuando José, contento, alegre, llamó a su director espiritual y le habló al abad de Pecos, contándole lo que estaba pasando, y el abad de Pecos, muy contento también, abrió la palabra de Dios para pedir al Señor que le orientara qué es lo que había pasado. Y el Señor le dio al abad esta palabra, que el abad de Pecos leyó por teléfono a José y le dice: mira lo que me da el Señor como respuesta. Y lo que abrió fue esto. Él lo tomó, lo bendijo, lo rompió y lo dio a sus discípulos. Y ahora el Señor, que lo rompió durante 4 años, lo está dando a sus discípulos. Y José trabaja con un poder extraordinario. El Señor lo ha hecho crecer en la humildad durante 4 años y ahora es un instrumento del Señor de un poder increíble. Vean, hermanos, cómo debemos tratar de discernir la voluntad del Señor. Si José se revela y dice que eso es celo de los sacerdotes, que se ponen celosos, y si se revela y desobedece a su obispo y se pone a criticar y se aparta de la iglesia, él no ha sabido discernir el Espíritu en su vida. Pero si él, en actitud de obediencia, dice: ¿será que el Señor a través de esto me quiere hacer crecer en la humildad? Él sabe discernir el Espíritu en su vida. Y nosotros debemos buscar siempre discernir la acción del Espíritu Santo
en nuestra vida. En vez de reaccionar criticando, debemos pedir a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres a través de esta prueba, a través de este accidente? Si un cabello no cae de la cabeza tuya sin el permiso de tu Padre que está en el cielo, ¿por qué va a permitir tu Padre del cielo ese sufrimiento para ti? Pregúntate en tu ministerio, en tu apostolado, si acaso no será que el Señor te está rompiendo para poder después darte a sus discípulos, para que te puedan acoger, para que tú seas un instrumento con poder al servicio de su iglesia. No apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. Nos dice también San Juan, en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4, versículo 1, no crean a todos los que se dicen inspirados. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. El discernimiento espiritual como arte o ciencia puede ser llamado también doctrinal, y a veces es personal, otras veces es comunitario. A veces en tu grupo de oración el Señor te da una facilidad para discernir que lo que está pasando no viene de Dios. Por los estudios que tú has hecho de la Biblia, por el conocimiento de la palabra de Dios, en la oración tú te das cuenta que algo de lo que está pasando no viene de Dios. A otras veces el Señor da a todo el grupo un discernimiento comunitario. No es uno solo, sino la comunidad reunida que dice, esto no es del Señor, porque a mí me cayó demasiado pesado y demasiado mal. Eso no puede ser del Señor. A mí no me ha producido paz, sino que me ha puesto nervioso. Hay un discernimiento que es comunitario a veces, porque por lo que conocemos, viendo lo que pasa, el grupo entero o casi todos dicen, no, eso no es del Señor. Ahora, ¿cuáles son los criterios de discernimiento espiritual? Como le dije, el arte cristiano del discernimiento es esto que debemos buscar, conocer, en esto debemos crecer. El discernimiento natural, la primera forma, la tiene uno o no la tiene según el sentido común que tiene. Y el carisma de discernimiento, eso no se adquiere, se recibe, y el Señor lo da. Hablaremos al final de esto. Pero lo importante para ustedes todos es que busquen crecer en el arte de discernir. Y el Señor nos da criterios de discernimiento espiritual. Primero, en el Evangelio, el Señor mismo nos ha dado una pista excelente para discernir lo que viene del Espíritu Santo y lo que no viene del Espíritu Santo, lo que viene del malo. Y este criterio de discernimiento es básico y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 43, cuando nos dice el Señor, no hay árbol bueno que dé fruta mala, ni al revés, árbol malo que dé fruta buena. En efecto, todo árbol se reconoce por su fruto. Si los frutos son malos, eso no puede ser del Señor. Y si los frutos son buenos, el fruto bueno viene de un árbol bueno. Si los frutos son buenos o si son malos. Y entonces, este criterio de discernimiento es básico y nos ayuda mucho a todos. Y debemos siempre estar atentos a los frutos. A ver si este acontecimiento a ti te produce paz, alegría, te da gozo, o si te produce frialdad, rechazo, si te da como tristeza. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Entonces debemos conocer cuáles son los frutos del Espíritu Santo,
cuáles son los frutos del Espíritu Santo, si queremos discernir realmente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, San Pablo nos enumera los frutos del Espíritu Santo, o mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo. Y dice así: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Entonces uno debe saber cuáles son los frutos que produce el Espíritu Santo y ver, examinarlo todo y quedarse con lo bueno, ver si los frutos aparecen o si no hay fruto. Si no hay fruto, puede ser que lo que pasa venga del espíritu humano, o puede ser a veces que sea una influencia del espíritu maligno. Si no hay fruto bueno, si hay temor en la asistencia en el grupo de oración, si hay espanto, si hay algo que pasa y todo el mundo está incómodo, incluso algunos quieren irse, no les gusta, puede ser una influencia maligna, pero en la mayoría de los casos puede ser también algo que inventa uno. Le voy a dar un ejemplo. Un catequista de mi parroquia quedó maravillado por el carisma de la palabra de ciencia. Esto a él lo deslumbró, le gustaba mucho. Y una noche, en la asamblea de oración, le vino el gran deseo de tener palabra de ciencia y comenzó a anunciar curaciones por paquete. Él anunciaba mucha curación y la gente estaba sorprendida y contenta. Primero creyeron que había uno por fin en la comunidad que había recibido la palabra de ciencia, y la semana siguiente otras curaciones, y comenzaron a buscar pero los testimonios, y no aparecía ningún testimonio, y al mes ya estaban todos curiosos con él y le dijeron: cállate, que eso es mentira, no aparece nada. Él tenía tanto afán y tanto deseo de tener el carisma de la palabra de ciencia, que parece que pensó que con anunciarlo iba a haber algo, y no es así. Nosotros comunicamos a la asamblea lo que nos dice el Señor en el corazón, y a pesar de tener la palabra de ciencia desde hace ya 4 años, yo siempre cuando termino, estoy inquieto. Mientras voy dando la palabra de ciencia, no hay problema, porque sale impulsado por el Espíritu Santo, pero después que termina, me quedo solo, y ahí comienzo a temer, y necesito testimonios, y si no aparecen testimonios, yo no voy a dar más nunca palabra de ciencia, porque yo le digo que eso es duro. El Señor, cuando nos pide anunciar algo de lo que está haciendo, nos obliga a caminar sobre el agua. No tenemos ninguna seguridad de lo que estamos diciendo, solo el impulso del Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar esto en detalle, pero después tenemos que verificarlo. Dice San Pablo: verifíquenlo todo y quédense con lo bueno. Y suponiendo que en una asamblea de oración anunciamos algunas curaciones y que no aparece ningún testimonio, y esperamos una semana, 2, 3, 4, y nada aparece, yo le aseguro que dejo eso de una vez, porque es demasiado duro, y uno no puede estar ahí de bobo tampoco. Uno está dispuesto a servir al Señor, pero le dice: Señor, no me dejes solo, yo no quiero quedarme aquí de bobo, tiene que aparecer algo, porque eso es lo más duro en el ministerio carismático, anunciar curaciones. Es una forma de ministerio, ¿verdad?, para la edificación de la fe de la Iglesia, pero tenemos que verificarlo todo y quedarnos con lo bueno. Suponiendo que aquí
Anoche, cuando pedí a la gente que algunos de los que sentían curación se manifestaran, suponiendo que nadie levanta la mano, nadie. Ay, si hubiéramos quedado mal, Señor. Es un riesgo grande. Pero yo lo pedí, estaba seguro que había personas que habían sentido la curación anunciada, pero lo pedí porque en la asistencia hemos podido discernir los 4 del equipo fuertemente que anoche, durante la palabra de ciencia, había personas en la asamblea que dudaban grandemente de esto. El Señor nos dio un discernimiento comunitario a los 4, hemos sentido una muerte interior. Había en la asamblea personas que nos encontraban ridículos y que no aceptaban esto. No son las personas que estaban en el retiro, son otros que han venido anoche de curioso, y el Señor nos hizo discernir que había un rechazo, una reacción de parte de algunas personas, tanto que tuvimos palabra de ciencia anunciando duda de parte de algunas personas. Y esa palabra de ciencia que tuvo Evaristo, yo la tenía. Éramos como 2 teléfonos conectados en la misma línea. Y lo que dijo él, yo lo iba a decir. El Señor nos lo estaba comunicando. El Espíritu de Dios nos pone en comunicación. Y eso es cierto. Entonces, me sentí impulsado a pedir a las personas que sentían sanación que se identificaran. Y más de 20 han levantado la mano. Y esta tarde a las 2 vamos a invitar a algunos a dar su testimonio. Esto lo hacemos, hermanos, porque si no, la palabra de ciencia sería negativa en la asamblea. Si hay palabra de ciencia y no hay testimonio, la palabra de ciencia no produce el efecto que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor a través de la palabra de ciencia es edificar la fe de su iglesia. Que el pueblo de Dios sepa que Jesús lo conoce y lo ama y conoce sus problemas en detalle. A veces el Señor nos da una palabra de ciencia dándonos la edad de la persona. A veces nos dice cuántos años tiene enfermo. A veces nos dice cuántas personas se sanan de tal enfermedad. Y resulta que el Señor nos dice que se sanan 5 de tal cosa, y después descubrimos que se han sanado 7. ¿Qué fue lo que pasó? Que al anunciar las 5 curaciones, 2 que no estaban sanándose, crecieron en la fe, en la esperanza, y al crecer en la esperanza, el Señor dijo, a ti también te lo doy, agárralo, tómalo. Y entonces en vez de 5 ya son 7 que se sanan. Pero ¿cuántas veces hemos podido descubrir que a través de la palabra de ciencia hay personas que han aceptado su curación? Y en los testimonios hay personas que nos dicen, cuando usted anunció que fulano se estaba sanando del corazón, que uno se sanaba del corazón, en el mismo instante a mí me invadió un calor y un sollozo. Entonces la palabra de ciencia como que pone el fuego para prender todo. No es que la palabra de ciencia sana, pero el Señor la utiliza también para hacer crecer la esperanza y la fe en la asamblea. Hay que discernir todo. No vamos a pedir hoy que se verifiquen todas las palabras de ciencia que ayer anoche nos dio al equipo el Señor. No vamos a pedir la verificación de todos. Algunos darán su testimonio nada más dentro de 1 mes o 2 meses, por temor, porque están sanándose pero no están seguros, y está bien que tomen el tiempo que quieren, pero den su testimonio. Algunos a lo mejor darán su testimonio nada más dentro de 6 meses, y aparecerán al año personas dando su testimonio por primera vez, pero aparecen. Y hermanos, en el Congreso Carismático en Caracas, nosotros tuvimos problemas. Estábamos el equipo, María, Evaristo y yo, orando por los enfermos, y cada noche había una misa al exterior, y
en la comunión se oraba por la asamblea, que era muy grande, cada noche el pueblo estaba invitado a la misa de la noche. Y el Señor nos daba palabra de ciencia. Y hay personas en la asamblea que nunca habían visto esto, y esto los ponía nerviosos, sacerdotes de América Latina que estaban en el Congreso y no conocían ese carisma. Y se nos acercaron algunos a pedirnos que por favor no digan las curaciones porque la gente se pone nerviosa. Y nosotros le dijimos, pero ¿para qué el Señor nos da esta palabra de ciencia? Si no es para comunicarla a su pueblo, ¿para qué nos la da? Y entonces hubo discusión y no hemos podido nosotros aceptar esa sugerencia de algunos de quedarse callados y seguimos dándola cada noche con el permiso de la directiva del Congreso. Pero resulta que en el Congreso, en la clausura, grabaron todo y la directiva del Congreso quiso hacer un estudio para ayudar la fe de los que dudan. Grabaron todo, todas las palabras de ciencia fueron grabadas en la misa de clausura. Y ellos comenzaron a buscar con mucho cuidado las personas que habían sido curados según lo anunciaba la palabra de ciencia. Y a los 2 meses y medio ya habían podido descubrir todos los casos de curación a través de Venezuela, en distintas ciudades de personas presentes en el Congreso. Hicieron una lista, me la mandaron a mí, para animarnos a seguir ese ministerio tan duro que nos crucifica, que nos hace morir a nosotros mismos, porque no tenemos ninguna seguridad humana. Humanamente hablando, no tenemos dónde agarrarnos para afirmar tal cosa. Es la profecía del Señor. El Señor nos impulsa a darlo como profecía, pero después nos deja solo. Y ahí uno quisiera hundirse detrás del altar después y escaparse, porque dice, ¿y si no pasa nada? ¿En qué quedo yo? Y entonces viene lo humano a atormentarnos. Pero con el tiempo nos acostumbramos a tener confianza en el Señor y a verificarlo todo. Y a través de la verificación ustedes pueden discernir lo que fue del Señor y lo que no fue del Señor. Y en el Congreso buscaron testimonios y han podido comprobar todas las palabras de ciencia. Esta tarde algunos darán testimonio y yo les invito a las personas que están dispuestas a dar su testimonio a que durante el receso ahorita me den su nombre por escrito y me digan de qué se trata. Y nosotros vamos a escoger algunos, no todos, porque eso sería muy largo, pero vamos a escoger algunos para hoy. Y los demás darán su testimonio luego, en su asamblea de oración, en su comunidad. Pero no se queden callados, hermanos. Cuando ya ven que su curación es un hecho, publíquenlo para gloria de Dios. Y todo eso para decirle que el discernimiento nos invita a examinarlo todo y a quedarse con lo bueno. Y si a veces en su asamblea hubo alguna palabra de ciencia y una del grupo, entre tantas, una o dos no se verifican, no se preocupen. Puede haber también errores humanos, puede ser que la imaginación a veces nos venga a hacer una trampa y que entre varias palabras de ciencia venga algo que no era exactamente así. Puede ser. La semana pasada el Señor, yo pensé que venía del Señor, que me impulsaba a anunciar que un hombre se sanaba del hombro, el hombro derecho, pero que estaba atrás de la iglesia, allí atrás, que estaba ahí, se sanaba del hombro derecho. Y el hombre dio su testimonio y yo decía que estaba a la derecha, porque es lo que yo entendía del Señor. Y yo enseñaba a la derecha por ahí. Y el hombro se sanó. Ese hombre dio su testimonio en la clausura, sano. No podía levantar el brazo y lo tenía sano. Pero dijo que no estaba por ahí, estaba en la otra esquina. Y yo decía que estaba por ahí porque yo entendía que estaba a la derecha. Y entonces dando vuelta, yo me di cuenta que yo me había equivocado. El Señor me decía que estaba a la derecha, pero mirando por acá, y yo lo ponía por ahí. Pero está sano,
Hay pequeños errores a veces. En el diálogo con el Señor a veces no nos entendemos porque no escuchamos bien. El segundo criterio de discernimiento es que hay que juzgar si la manifestación del Espíritu viene de acuerdo con el mensaje de la alianza, pues nunca el Espíritu Santo se contradice. Si algo en una profecía no está en acuerdo con la palabra revelada, sepan con toda seguridad que eso no viene del Señor. Porque el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, que inspiró todo lo que contiene la revelación, no puede venir hoy a decirnos algo que contradiga la revelación, la palabra de Dios, la alianza. Este es un criterio, conocer la Biblia y ver si la profecía, el mensaje que se da, si está en acuerdo con la Biblia o no. Otro criterio supremo es nuestra actitud con Jesucristo. Solo el Espíritu de Dios es fecundo, dice San Pablo en la Epístola a los Efesios, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada a Dios y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denúncienlas. Hermanos, hay confusión entre las personas que tienen don de sanación y las personas que actúan en el pueblo de Dios, engañando con la magia, la brujería, la santería. Hay confusión para algunas personas, no para ustedes, deben poder distinguirlo bien, pero algunas personas confunden los brujos con los cristianos que tienen don de sanación. Y nosotros no debemos aceptar para nada algo que sea contaminado por el espíritu de las tinieblas. Yo no quisiera aquí darle un curso sobre brujería, pero quiero recordarle rápidamente que Satanás es el mono de Dios. ¿Saben lo que es un mono? El que imita, ¿verdad? Lo imita todo, un mono. Y como Dios manifiesta su amor en maravillas de todas clases, Satanás trata de manifestar su poder a través de maravillas también. Pero la gran diferencia es que lo que Dios hace produce fruto espiritual, y una curación del Señor produce en la persona un crecimiento en la fe, un gozo espiritual. Quieren publicarlo, quieren dar testimonio del Señor, y la curación que viene a través de los espiritistas, a través de los brujos, la hay. Yo conozco gente que han sido sanados físicamente con el poder de Satanás, eso es una realidad, pero no produce fruto espiritual.